Sí, doctor, se ve. ¿Y cómo está el volumen? Está normal, doctor. Me escucha bien. ¿Cuántas flechas ves aquí? Eso me apena un poco. Cuando doy mis clases, recién Ah, me han dicho los muchachos que ven 2 flechas. sí, doctor, 2 se ve. Qué bacán. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Vamos a empezar con el tema de manejo de hemorragias obstétricas, eh, donde voy a tomar una serie de datos y acápites importantes. Esto les va a servir, y ya le pasé el documento a Credi, y les va a servir mucho para completar la formación de la rotación de obstetricia que están avanzando, sobre todo en la parte del alumbramiento patológico. Y bien, hemorragia masiva obstétrica se define como la pérdida de más del 50% de sangre, del volumen de sangre, en un lapso de 3 horas, lo que significa una pérdida de más de 150 mililitros por minuto. La pérdida podría darse en un periodo de 24 horas, a eso se denomina una hemorragia temprana, o en un periodo de más de 24 horas. Pasadas las 24 horas, recién se le presentaría la hemorragia a la paciente. A eso se llama hemorragia tardía, lo que implica un elevado riesgo de la vida de la paciente e implica inestabilidad hemorrágica. Veamos las principales causas. Antes del parto, antes del parto o antes del inicio del trabajo de parto, tenemos la placenta previa hemorrágica, el DPPNI. DPPNI quiere decir abruptio placentario, quiere decir desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, rotura uterina y rotura de basa previa. Esas son las principales patologías obstétricas antes del parto. ¿Cuál es la causa en el puerperio inmediato, en las primeras 24 horas? Atonía uterina o hipotonía uterina es la más frecuente y la más temida. Traumatismo cérvico-vaginal. Se refieren a cuando se atiende el parto y se producen desgarros, desgarros de partes blandas, desgarros de vaginas, desgarros del cérvix. A veces se entra tan profundo el desgarro que llega hasta el segmento inferior del útero. Retención de restos ovulares. Cuando se atiende mal el alumbramiento, hay retención de restos ovulares y viene la hemorragia. Trastornos adherenciales placentarios. Cuando la paciente ha tenido, digamos, una cesárea anterior o ha sido sometida a legrados anteriores. Inversión uterina. Cuando la placenta está muy adherida a la decidua uterina y uno intenta sacar la placenta y se invierte, se da la vuelta el útero. ¿Cuál es la etiología en el puerperio inmediato y en el puerperio tardío? Es decir, del día 2 hasta el día 42, 45. También retención de restos ovulares. En este caso, la paciente se va a su casa, pasa unos días y de pronto presenta una hemorragia y elimina a veces las membranas fétidas. Una endometritis con eliminación de loquios fétidos y sangre achocolatada. Cuando existe una anormal involución del lecho placentario o dehiscencia de la histerorrafia después de una cesárea. Otro tipo de etiología, otras causas que son poco frecuentes, pero son muy temidas. Coagulopatías congénitas. Son bastante infrecuentes. Coagulopatías adquiridas. Las coagulopatías adquiridas sí son peligrosas, sobre todo vienen a continuación de una hemorragia masiva como complicación. Lo mismo que la coagulación intravascular diseminada. Una coagulopatía dilucional, cuando la paciente recibe cualquier cantidad de transfusión de sangre, precisamente para compensar la hemorragia que está sufriendo la paciente. Los citratos, los anticoagulantes de las unidades de sangre pueden complicar con una coagulopatía dilucional. Voy a hablar rápidamente, porque no es este el tema, del término código rojo, que está muy en boga estos últimos
8 años, donde cada hospital tiene que organizarse para trabajar en equipo cuando se trata de una hemorragia aguda. Entonces, el código rojo es un trabajo multidisciplinario, ginecólogo, obstétrica, médico de emergencia, anestesiólogo, licenciatura de enfermera, auxiliares de enfermerías, todo un equipo, camilleros, laboratoristas, bioquímicas, que deben actuar inmediatamente al toque apenas se presenta la emergencia para trabajar y solucionar un choque hemorrágico. ¿Qué es choque hipovolémico? ¿Qué es shock hipovolémico? Se refiere a una abundante pérdida de sangre de volumen sanguíneo intravascular que produce inestabilidad hemodinámica y produce disminución de la perfusión tisular, es decir, disminuye la oxigenación de los tejidos porque ya no hay sangre que oxigene. Produce un intercambio gaseoso, una alteración del intercambio gaseoso y daño en diferentes órganos, como ser los riñones, el cerebro y finalmente la muerte. Cuando hablamos de choque hipovolémico, existen estimación de pérdidas hemáticas a considerar. En un parto normal se puede perder de 300 a 500 centímetros cúbicos de sangre. En una cesárea de 700 a 1000 centímetros cúbicos de sangre. En una cesárea más una histerectomía electiva de 1,5 litros a 2 litros de sangre. En una cesárea que debe concluir con una histerectomía de urgencia hasta 3 litros de sangre. Pasados estos volúmenes, sobre todo cuando se trata del parto o de la cesárea, pasan estos volúmenes, tranquilamente entramos en una complicación que se llama choque hipovolémico, que tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, donde se valoran muchos parámetros, la pérdida sanguínea, el porcentaje de volumen de sangre, el pulso de la paciente, la presión arterial, el llenado capilar, apretando el dedo de la uña de la paciente para ver en cuántos segundos tarda en llenarse, ¿no? La frecuencia cardíaca materna, la frecuencia respiratoria, la valoración de la diuresis horaria, el estado mental de la paciente, la valoración de las extremidades, otro tipo de signos y para valorar si se trata de un grado de shock compensado, leve, moderado o severo, siendo clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, y para saber si va a recibir fluidos como tratamiento o hemocomponentes. Los hemocomponentes son los derivados de la sangre, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que en la clase 4 existe una pérdida de sangre de más de 2 litros, con una pérdida del volumen de sanguíneo de más del 40%. Sabemos que como promedio un ser humano adulto joven de 1,70 m tiene 5 litros de sangre. Entonces, más de 40% significa casi 2 a 3 litros de pérdida. Inmediatamente se produce una taquisfigmia de más de 140 latidos por minuto, la presión arterial está disminuida, mientras que en la clase 1 y clase 2, en la clase 1 están normal todavía estos signos, ¿no? La pérdida de sangre es menor. La frecuencia cardíaca, al igual que el pulso, está por encima de 120 latidos por minuto. La diuresis, ya no hay diuresis. Cuando se le pone sonda, no hay, porque la sangre es tan intensa, la pérdida del volumen sanguíneo, que los riñones ya no emiten diuresis. Al principio, en el choque hipovolémico grado 1, hay leve ansiedad. La ansiedad se acentúa en el choque hipovolémico clase 2, ya está confusa la paciente en el choque clase 3 y letárgica la paciente, ya está desorientada en el choque hipovolémico clase 4. Las extremidades están frías en el clase 4. Al principio, con respecto a los signos y síntomas, puede sentir palpitaciones y cierta agitación,
luego mareos, ya debilidad y finalmente inquietud y palidez y desorientación. Una vez que se catalogan simultáneamente, un equipo tiene que saber todo esto. Entonces puede decir el médico está en grado de choque hipovolémico compensado, leve, moderado o severo. En un grado compensado puede utilizarse cristaloides, en un grado leve también, en un grado moderado cristaloides y coloides. Los coloides suben la presión arterial, lo mismo que en un choque grado 4. Los hemocomponentes en el choque clase 1 y clase 2 no son necesarios utilizarlos. En el choque clase 3, paquete globular, plasma fresco, que tiene factores de coagulación, un plasma fresco congelado. Inmediatamente en los hospitales de segundo y tercer nivel solemos tener un laboratorio con banco de sangre. En el hospital donde trabajo sí tenemos un banco de sangre y es una gran ayuda. El equipo multidisciplinario inmediatamente avisa al banco de sangre nuestro y descongela el plasma fresco. El plasma fresco se descongela en 20 minutos. Así congelado no hay que administrarle a la paciente. Y el paquete globular lo mismo, hay que ponerle una temperatura adecuada. Y eso tienen que saber ustedes, los médicos, etcétera, ¿no? En el choque clase 4, incluso se pueden utilizar crioprecipitados. Los crioprecipitados son más difíciles de conseguirlos por su corta vida. Ahí nosotros solicitamos ayuda a la unidad de medicina transfusional del Alto. Ahí tienen todo. Es una ventaja que ya en la ciudad del Alto contamos con estas unidades, porque antes había que ir hasta al hospital de clínicas donde teníamos el otro banco de sangre. Sin embargo, a pesar de que existen todos estos parámetros para diagnosticar el grado de choque hipovolémico, nosotros debemos saber este parámetro. Debemos saber el índice de choque. Y el índice de choque es la relación entre la frecuencia cardíaca materna y la presión arterial sistólica de la paciente. Por ejemplo, digamos aquí, la frecuencia cardíaca en un choque clase 4 se divide 120 entre la presión arterial sistólica, digamos, 80. Entonces, esa es la división. Si el valor es más de 0,9, significa que la paciente está con inestabilidad hemodinámica. Quiere decir que está perdiendo mucha sangre. Aquí tenemos un parámetro aproximado. Un valor normal puede estar entre 0,5 a 0,7. Choque hipovolémico moderado, más de 1, y choque hipovolémico severo, grave, mayor a 1,5 es el índice de choque. Esto hay que memorizar, esto hay que saber. Dividir la frecuencia cardíaca de la madre o el pulso, si uno no tiene estetoscopio ese rato, pero hay que tenerlo, estamos en una unidad hospitalaria, entre la presión arterial sistólica. Nosotros, una vez que tenemos el parto o la cesárea, los obstetras, tenemos que considerar el diagnóstico de las 4 T's. Las 4 T's se refieren al tono uterino, la complicación es la atonía uterina, es la más frecuente. El trauma se refiere a los desgarros de partes blandas. Tejido se refiere a los restos ovulares. Y trombina, la complicación por coagulopatía. Desde ese punto de vista vemos cuáles son las principales causas de hemorragia postparto. Las principales causas: atonía uterina, 70%, desgarro de partes blandas, 20%, mala atención del alumbramiento con retención de restos, 9%, y menos mal que las alteraciones de la coagulación, apenas el 1%, cuando hay un déficit de trombina. 4 T's, ¿no? Tono, trauma, tejido, trombina. Esa es la mnemotecnia. Tono, trauma, tejido, trombina. Son las 4 T's.
Nosotros tenemos que pensar en esas cuatro posibilidades, en esas cuatro patologías. La toniuterina se refiere a la sobredistensión del útero en un parto prolongado, por ejemplo, donde existe agotamiento muscular uterino, muchas horas de conducción, por ejemplo, y eso puede darse en un embarazo múltiple doble, cuando la paciente llega en periodo expulsivo muchas horas en su casa, feto macrosómico de 4 kilos para arriba, polidramnios, cuando por alguna causa el líquido amniótico está aumentado, pacientes grandes multíparas, 5, 6, 7 partos, donde ya existe degeneración de la fibra muscular uterina, una degeneración hialina ya no tiene energía para contraerse en el alumbramiento. Esas son las principales. Agotamiento muscular uterino, cuando ya dije, trabajo de parto prolongado, y aquí es muy, menos mal que es poco frecuente, pero realmente da miedo, ¿no? La coriomionitis, cuando a la paciente que llega del campo se le ha roto la bolsa 3, 4 días antes, el feto está muerto y llega al hospital con fiebre, se produce el parto o la cesárea y el útero ya no se contrae. Es la famosa coriomionitis. Hay que tener mucho, mucho cuidado y saber cómo se maneja el código amarillo, el manejo de las infecciones, de la sepsis. Lo que estoy hablando son las hemorragias obstétricas, código rojo, ¿no? Hay código mater, hay código azul. Poco a poco, todos nosotros tenemos que estarnos reciclando constantemente respecto a esta terminología. Con respecto a los desgarros de partes blandas, desgarros de la vagina, rotura uterina en una cesárea iterativa, por ejemplo, o extensión del desgarro de la cesárea, ¿no? Se ha hecho la cesárea y se ha producto muy grande y el corte se ha ido hasta la arteria uterina. En un parto instrumentado con aplicación de forceps, tenemos forceps en el Hospital Corea. No es cierto que ya no se utilizan, sí se utilizan y cuando uno sabe manejar, sirve. Evidentemente ya nos estamos olvidando cada vez más el uso de los forceps y todo el mundo incluso dice, ya no se utiliza, ya no se utiliza. Sí, se utilizan los forceps. En el exterior se utilizan perfectamente. Nosotros en la residencia médica sabíamos utilizar el forceps de Killang ahí en el Hospital de Mujer. En el Hospital Corea tenemos el forceps de Simpson, que es otro tipo de forceps. Un periodo expulsivo precipitado, como ser un abruptio placentario, donde se produce un parto en bloque, una episiotomía grande que se ha corrido hasta adentro, muy profunda, ¿no? En caso de cesárea previa, se rompe el útero, una hiperdinamia uterina por alguna causa, feto mal acomodado, una situación transversa donde el feto empieza el trabajo de parto y presenta su tronco y hombro al estrecho superior y de pronto se rompe la bolsa y sale el cordón umbilical o sale el útero. Eso produce desgarros. Cuando uno trata de tocar, de volver a querer meter la mano dentro del útero, se rompe el útero. Y esas son las famosas, tanto en la cesárea o al tratar de resolver esta situación, una manipulación brusca del feto durante la extracción. Tejidos, bueno, lesión del canal del parto, la inversión uterina, cuando la placenta está muy adherida o cuando se hace una expresión uterina muy torpe, muy fuerte, o cuando se jala el cordón umbilical de manera muy brusca, o pacientes que tienen muchos hijos donde su aparato sostén y aparato suspensión ya están pues muy relajados. Con respecto a la retención de restos, tenemos retención de restos placentarios, membranáceos, puede ser tejido placentario o membranas, amnioscorium, o anomalías placentarias. Hay placentas en herraduras, hay una serie, pero menos mal que no son muy frecuentes. Pero sí, la placenta previa, la placenta ácreta, muy adherida a la capa basal, pércreta, adherida hasta el músculo, íncreta, perfora el músculo. O anomalías uterinas, un útero bicórneo, por ejemplo, condiciona a retención de restos. Bueno, las alteraciones de la coagulación, la trombina, pueden ser adquiridas, congénitas, complicación de una coagulación intravascular diseminada en una preeclampsia. Cuando el feto está muerto, 1, 2, 3 días, se empieza a liberar endotoxinas y se desencadena una coagulopatía de consumo. El famoso abrupto placentario producido por preeclampsia, igual hay que tocar madera. Esto es rarísimo, pero es dramático.
embolismo del líquido amniótico y la famosa sepsis que ya estábamos hablando. También puede darse coagulopatía dilucional, como habíamos dicho, cuando se produce una transfusión masiva. Hay que tomar en cuenta los citratos de los paquetes globulares. O antecedente de uso de heparinas, pacientes heparinizadas o pacientes que por alguna causa indicada por su médico está tomando ácido acetilsalicídico, por ejemplo. O también el famoso ácido acetilsalicílico en dosis bajitas que se da en las pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, puede condicionar un poquito al alargamiento de los tiempos de coagulación sanguínea y protrombina. Una púrpura trombocitopénica que curse con la paciente de causa desconocida condiciona a las alteraciones de la coagulación. Estas son las 4 T's. Lo más frecuente es la atonía uterina, y esto en segundo lugar, desgarro de partes blandas, retención de restos en tercer lugar. ¿Cuál es el manejo farmacológico y las maniobras obstétricas? Primero utilizar la oxitocina, luego la ergometrina, en tercer lugar el misoprostol y en cuarto lugar el ácido tranexámico. 2, evacuar el útero mediante un legrado de cavidad o una revisión manual de la cavidad. 3, el masaje uterino, una compresión manual uterina, esta compresión mecánica o el taponando la cavidad uterina. 4, el tratamiento quirúrgico. Si no se resuelve esto, entonces habrá que ir al quirófano y tratar de hacer este tipo de suturas compresivas. Hay la técnica más común, es la técnica de Bell-Lynch. También se puede optar por ligaduras vasculares de las arterias uterinas, de las arterias ováricas y de las hipogástricas. Y finalmente, si no se puede controlar, entonces sacar el útero, la histerectomía. La oxitocina es el fármaco de primera línea, es una hormona, es idéntica a la hormona producida por el hipotálamo, es un nonapéptido. Produce la contracción del músculo liso uterino y de las células miometriales. Su vida media es corta, 5 minutos. La acción se inicia entre 2 a 3 minutos cuando se administra por vía intramuscular. Si se utiliza, se puede utilizar por infusión continua en solución fisiológica, por ejemplo, y su acción dura hasta 1 hora luego de la infusión. Si se administra muy rápido, en menos de 1 minuto, puede producir vasodilatación, hipotensión, taquicardia, arritmia, infarto agudo del miocardio por depresión del segmento ST. Por eso es importante la administración lenta. Eso sabe el anestesiólogo, pero a la enfermera habrá que orientarla si no está en ese momento el anestesiólogo. Tiene que pasar de manera diluida la paciente con vía en un lapso mayor a 1 minuto. Dosis muy altas puede producir retención de agua libre, hiponatremia, edema agudo de pulmón. La hemorragia postparto por atonía uterina. Veamos, administración de uterotónicos. Aquí hay esquemas. Estos esquemas son importantes. En las salas de parto de los hospitales tienen que haber unos banners ahí, porque uno se confunde. Ahí tiene que mirar ese rato ante la emergencia. Se puede utilizar 3 ampollas de oxitocina de 10 unidades en un suero fisiológico de medio litro. Significa 40 gotas por minuto. ¿Ya? El tiempo de acción de la oxitocina por vía intramuscular, como dijimos, comienza a los 3 minutos y se prolonga hasta 60 minutos. En segundo lugar, podemos pedir ayuda mientras se utiliza la oxitocina. También se puede utilizar ergometrina, una ampolla intramuscular. Se repite a los 20 minutos otra ampolla intramuscular. Se puede dar cada 4 horas hasta un total de 5 dosis en un día, en 24 horas. Pero lamentablemente tiene sus contraindicaciones. No se recomienda a las pacientes hipertensas, a las pacientes cardiópatas ni a las pacientes preeclámpticas. El misoprostol, si la paciente sigue sangrando, entonces 4 comprimidos de 200 microgramos sublingual se puede dar a la paciente sublingual. Tanto si no se cuenta con los 2 anteriores fármacos, como si no está haciendo efecto el fármaco de primera línea ni de segunda línea. También se puede administrar por vía rectal. El ácido tranexámico son frascos, ampollas de 1 gramo,
se puede pasar, el anestesiólogo puede pasar en 1 minuto diluido. Se puede repetir en 30 minutos. También el anestesiólogo puede manejar dosis de 250 miligramos IV diluido. Recuerden que en el código rojo está todo el equipo está al lado de la paciente. Con respecto a la ergometrina, que habíamos dicho que es el fármaco de segunda línea, son ampollas de 0,2 miligramos por mililitro. Su uso intramuscular es un derivado del cornezuelo de centeno, actúa sobre receptores miometriales alfa-adrenérgicos, produce contracciones rítmicas, pero sobre todo contracciones tetánicas. Su vida media va de media hora a 2 horas. Su concentración pico a los 20 minutos, su inicio de acción entre 2 a 3 minutos. Los efectos adversos, náuseas, vómitos, vasoespasmo en las pacientes hipertensas, encefalopatía hipertensiva y isquemia cerebral, isquemia miocárdica, isquemia de las extremidades hasta muerte materna. Hay que tener mucho cuidado, por eso no hay que dar a las pacientes preclánticas, hipertensas, cardiópatas. Mientras se utiliza el tratamiento farmacológico, entonces nosotros debemos hacer una compresión manual uterina, debemos hacer un masaje compresivo uterino para estimular la contracción uterina. El masaje estimula la contracción uterina y la contracción uterina al mismo tiempo libera, se incrementa la liberación de prostaglandinas por la decidua uterina, ¿ya? Por acción local. Estudios prospectivos han demostrado que mediante el masaje uterino se logró reducir la cantidad de sangre perdida y eso hizo que disminuyamos el uso de muchos fármacos uterotónicos. El masaje uterino externo es el más fácil. Con la mano hábil, el médico se pone a la derecha de la paciente, identifica el útero a través de la pared abdominal y hace movimientos circulares suaves, pero continuos, no de manera brusca, por lo menos 20 minutos. Esto es muy frecuente. Muchos de ustedes cuando hagan sus guardias de 5.º año y en interno rotatorio van a ver bastante esto. Este es un masaje uterino bimanual con las dos manos. Nosotros hacemos unimanual, la paciente está con vía. Esa es una forma. El otro masaje uterino bimanual interno, introduciendo la mano hábil a través de la vagina. La paciente puede que esté sedada con el anestesiólogo a la cabecera, el ginecólogo entre la paciente en posición ginecológica y el ginecólogo al centro, ¿no? entre, entre los miembros inferiores de la paciente. Se introduce el puño cerrado y se ejerce una presión sostenida sobre el fondo uterino para detener la hemorragia. Una vez que se logra el objetivo, entonces hay que hacer masaje uterino o palpar el útero cada 15 minutos para ver si está bien contraído. Se puede poner una bolsa de arena. Y bueno, si se ha introducido la mano, etcétera, habrá que utilizar antibióticos, ¿no? Aquí está la mano hábil introduciendo a través de la vagina y con la otra es un masaje bimanual. Entonces se comprime el fondo uterino de manera sostenida. Duele, la paciente está fatigada. Si no hay anestesiólogo, bueno, hay una enfermera que le está hablando, va tranquilizándola a la paciente. La paciente, recuerden, no sabemos en qué grado de shock está ansiosa, puede estar desorientada, etcétera. La compresión aórtica, esto ayuda mucho en las pacientes delgadas, ¿no? Entonces, un asistente o el médico coloca el puño de manera perpendicular inmediatamente por encima del fondo uterino, a la altura del ombligo o un poquito por debajo del ombligo de la madre, presiona y comprime la aorta abdominal de manera sostenida. Mientras tanto, se está poniendo una vía, se está poniendo otra vía, se está dando oxígeno, se llama laboratorio, etcétera, ¿no? Mientras se toman las medidas para el manejo de la hemorragia postparto. Y simultáneamente se valora el pulso femoral, ¿no? Una persona puede valorar el pulso femoral, tiene que desaparecer el pulso femoral gracias a la compresión aórtica. Tiene que desaparecer. Si no desaparece, quiere decir que no está haciendo una buena compresión aórtica. Un ayudante puede también tomar el pulso femoral. El pulso femoral, porque la compresión aórtica, la finalidad es de que no pase sangre a través de las arterias ilíacas, ¿no?
Sigamos con la compresión mecánica y hablamos del taponaje de la cavidad uterina y tenemos el taponamiento con un balón hidrostático. Es un balón de caucho que se introduce en el interior de la cavidad uterina. Se llena ese balón con un determinado volumen que vaya a ocupar todo el útero. Lo infla el útero con solución salina tibia. En nuestro medio no tenemos el balón de Bactrim, no tenemos el balón de EPS, que debe estar valiendo 80, $100 cada balón desechable. Nosotros podemos utilizar guantes, esterilizarlos, preservativos e ir introduciendo poco a poco mediante unas jeringas de 20 cc. Si tenemos la sonda Foley número 24, con un balón de 30 ml, puede llenarse hasta 80 mililitros con solución fisiológica. Pueden introducirse 4 o 5 balones de sonda Foley simultáneamente a través del cervix. Puede utilizarse un guante látex, un preservativo o un guante, ¿no? Un guante o un preservativo. Se introduce pasando el orificio cervical interno, medio litro, poco a poco hay que ir llenando de 200, de 100, de 100, de 150, de 250 ml, poco a poco, 50, 100 dice aquí, y con una pinza Bosserman se cierra o se sutura, se anuda el preservativo. Hay que llenar bien el preservativo, duele, llena, es como un globo que se llena dentro del útero. Y para que no se suelte con una compresa vaginal o con varias compresas vaginales, se introducen dentro de la vagina para que no se salga el globo lleno, el balón del preservativo. Porque la sonda de Bakri tiene todo su mecanismo. Aquí no. Entonces podemos llenar una sonda Foley, podemos llenar poco a poco un guante látex. Aquí está un guante látex que se va llenando poco a poco. Aquí podemos anudar acá o poner una pinza acá. Acá tenemos un preservativo que poco a poco se va llenando. Se puede quedar con este taponaje hasta 24 horas la paciente y después ir poquito a poquito, ir soltando o tratar de transferir a tercer nivel, ¿no? Hay que tratar de colocar por encima el orificio cervical interno, porque si no pasamos el orificio cervical interno, entonces no hace la presión sobre el fondo uterino y la hemorragia continúa. Si después de un parto o durante el acto quirúrgico cesárea continúa la hemorragia, ya sea por atonía uterina, sobre todo, que es la más frecuente, entonces habrá que, porque existen, los primeros 20 minutos son claves y después hablamos de la hora dorada en el código rojo. En esa hora ya tiene que resolverse, porque pasa ese tiempo, incrementa la morbilidad materna. Por ejemplo, si se trataba de un parto, va a quirófano, le anestesia rápidamente al anestesiólogo y se hace un corte, como si fuera cesárea, y se hace las suturas de Bell-Lynch. Si se trata de una cesárea, por el corte donde nació el feto y donde se extrajo la placenta y se hizo la revisión de cavidad, entonces sobre ese corte se aprovecha para llevar a cabo las ligaduras de Bell-Lynch, las suturas de Bell-Lynch. Si se trata de un parto, como dijimos, se hace el corte como si fuera cesárea, se introduce la mano, se termina de evacuar suavemente los coágulos o los restos membranáceos y se lleva a cabo esta sutura de Bell-Lynch, donde se introduce la sutura por el extremo inferior de la histerotomía, se sale por el extremo superior, se va por detrás del fondo uterino y nuevamente se sale por la pared posterior, tanto de un lado, se vuelve a entrar otra vez por el fondo uterino para terminar saliendo por el otro lado de la histerotomía. Se sutura la histerotomía, se anuda la histerotomía, pero antes de anudar se sutura el corte que habíamos hecho. Y finalmente estos dos cabos sueltos que están acá se los anuda y se continúa con el masaje, se continúa con el masaje.
Estas suturas de Bell-Lynch o ligaduras de Bell-Lynch son las más comunes. Existen otras técnicas quirúrgicas como las suturas de Hyman, por ejemplo, pero estas son muy recomendables y no son muy difíciles de hacerlas. En cambio, por ejemplo, la ligadura bilateral de la arteria uterina no es muy difícil, pero el obstetra tiene que estar constantemente practicando. Dice la literatura un 80% de éxito. Porque hay que tomar en cuenta que por la arteria uterina circula en una mujer gestante, circulan entre 800 a 1 litro de sangre por minuto. Entonces, esta ligadura de la arteria uterina este, puede parar esa hemorragia grave, ¿no? Incluso se dice que primero hay que intentar la ligadura de las arterias uterinas y después las suturas de Bell-Lynch. Pero no hay ningún problema que si primero se hacen las suturas de Bell-Lynch en caso de atonía uterina sobre todo, ¿no? En cambio, si se trata de acretismo placentario, habrá que hacer la ligadura de las arterias uterinas y las suturas de Bell-Lynch, todo simultáneo. La ligadura de las arterias hipogástricas requiere que el obstetra haga un curso en el exterior, sea capacitado en el exterior acerca de la ligadura de las arterias hipogástricas. Cualquier cirujano o un obstetra que no tenga esta capacitación no va a poder hacer la ligadura de las arterias hipogástricas. Aquí tenemos la pinza Bosserman y está identificando la arteria hipogástrica y se sutura, ¿no? Aquí vemos un útero ya con la ligadura de Bell-Lynch y encima se hace la ligadura hipogástrica. Acá tenemos en el callado de la arteria uterina donde se va a practicar la ligadura de las arterias uterinas. Otro sitio donde se puede practicar la ligadura de la rama de las arterias ováricas de ambos lados, de uno, de otro lado, de la ligadura de las arterias uterinas de uno y de otro lado. En caso de acretismo placentario, por ejemplo, tendrá que terminar con una histerectomía, ¿no? En caso de coagulación intravascular diseminada, a mis grupos suelo contarles las desgracias que suelen pasar. A veces incluso se termina la histerectomía, pero la paciente ya entra en coagulopatía de consumo, ni cómo pare el sangrado. En acretismo placentario, en placentas previas, las placentas previas oclusivas totales a veces son acretas encima. O cuando hay desgarros, y después de un parto puede desgarrarse el cervix e irse hasta adentro. Y ahí hay que tener cuidado y rezar mientras uno está haciendo la histerectomía, porque ahí cerca está la vejiga, ahí cerca están los uréteres. Como dice aquí la literatura, ¿no? Tienen que ser cirujanos que estén bien preparados, teóricamente los de tercer nivel, ¿no? Los que reciben estas complicaciones, aunque en segundo nivel, hasta estar buscando hospital, ahí hay que meterle, pues ni modo. Bueno, ya estamos terminando. Por ejemplo, aquí tenemos una histerectomía. Estas son unas pinzas anguladas que ayudan mucho para la ligadura de las arterias uterinas y la histerectomía. Aquí pueden ver la aplicación de este tipo, se me ha ido la palabra, es, ¿cómo se llama? Es un traje anti-shock no neumático. Tenemos en nuestro hospital. Igual, periódicamente tenemos el Comité de Medicina Transfusional en mi hospital, periódicamente hacemos con los internos, con los residentes, con las enfermeras, prácticas, simulacros de la colocación del traje anti-shock no neumático con neopreno. Acá vemos, bueno, las ampollas, los comprimidos, el preservativo, la compresión de la arteria aórtica, las ligaduras de Bell-Lynch, la ligadura de las arterias hipogástricas. Y este es un taponamiento. Cuando la sutura es en napa, hay una técnica que hay que recordarla, que termina la herida abierta y se tapona y después
hay que entrar por segunda vez de 24 a 48 horas después de que se recuperó la paciente, ¿no? O se hace su transferencia. Bueno, con esto he hecho una exposición somera, pero donde hemos hablado de las principales causas de la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica está a la vuelta de la esquina. Y lamentablemente producen muy alta morbimortalidad materna y fetal. Con eso les quedo agradecido por su atención a todos los presentes. Gracias, Kedi. No sé si sigues ahí, Kedi. ¿Me han Sí, escuchado, no, doctor. muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Kedi me decía que, bueno, a continuación va a ingresar el doctor Menéndez con su tema. Espero que les haya servido. Le he pasado yo, como les decía, este temita íntegro para que ustedes puedan tenerlo, enriquecerlo, actualizarlo, investigarlo, etcétera, ¿no? Y bueno, poco a poco ir tomando conocimiento de esto. Muchísimas gracias. Yo me despido, Kedi, y terminaré de corregir los examencitos. Y, y buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, doctor, se le escucha. Perfecto, Kedi, por favor, si me ayudas con la presentación. Ya está, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Gracias por la invitación al curso. Entonces, ahora vamos a hablar sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Entonces, una patología muy importante en la cual ustedes que ya van a empezar el internado, pues tienen que saber reconocerla, ¿no? Es una causa, es una de las principales causas de consulta que van a tener durante la primera mitad del embarazo. ¿Ya? Entonces, empezamos. Entonces decimos que la hemorragia genital de la primera mitad del embarazo es el sangrado por vía vaginal en cualquier momento del embarazo, lógicamente, antes de las 22 semanas, ¿no? Y como principales patologías vamos a describir pues lo que es el aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar o la enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de lo que es el aborto también vamos a mencionar pues todas sus etapas que se producen, ¿no? Cuando es una amenaza de aborto, un aborto incompleto, eh, un aborto en curso, inevitable, un aborto séptico, etcétera. Siguiente. Bueno, entonces, como sabemos, el aborto es la interrupción espontánea del embarazo, ¿no? Que es antes de las 22 semanas. Antes, hasta hace unos 6 años se manejaba antes de las 20 semanas, pero ahora es antes de las 22 semanas, ¿no? Y con un peso igual o menor a 500 gramos. Siguiente. Bueno, entonces dentro de la clasificación, pues tenemos los abortos espontáneos que se producen sin ninguna causa, los provocados, ¿no? El aborto precoz y el aborto tardío, dependiendo si es antes o no de las 12 semanas. Siguiente. Entonces, para hablar de causas del aborto,
Vamos a dividirlas principalmente en tres, ¿no? Lo que son las paternas, las maternas y las ovulares. Dentro de las ovulares tenemos un desarrollo embrionario anormal debido a diversos factores, principalmente de los cuales están los hereditarios o defectos cromosómicos, ¿no? Dentro de las causas maternas tenemos las infecciones, ¿no? La TB, el UES, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, enfermedades locales como infecciones genitales, tumores, displasias, ¿no? Entonces, todas las causas que son inherentes de la mamá. Luego tenemos las causas funcionales, ¿no? Debido a algunos alteración de algunos órganos, pero esto también está dentro de las causas maternas, como también las inmunológicas o psicológicas, ¿no? Luego tenemos dentro de las paternas, podríamos decir que están pues de todo lo que es las causas principalmente cromosómicas, ¿no? Alteraciones del, propias del espermatozoide. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de las formas clínicas, tenemos que hablar, pues, primero de una amenaza de aborto, un aborto en curso, un aborto inminente, un aborto diferido, un aborto incompleto, completo, un aborto séptico o un aborto molar, un aborto habitual. Y todo esto, chicos, tienen que hacer ustedes el diagnóstico, lógicamente con la clínica, pero cuando van a dar podríamos decir, mayor exactitud es cuando hagan el tacto vaginal, ¿no? Y como les enseñamos en prácticas, esto tiene que estar muy relacionado con lo que es el tacto vaginal, ¿no? Entonces, tenemos que determinar las características del cervix, principalmente el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Entonces, cuando hacemos el tacto, vamos a determinar cómo está el orificio cervical externo. Generalmente, en la amenaza de aborto, el OSI sí tiene que estar cerrado, pero el OSE puede estar permeable, puede o no estar permeable, dependiendo si es la paciente multigesta. Si es multigesta, pues lógicamente o multípara, perdón, entonces en este caso el cervix, el OSE va a estar permeable, ¿no? Pero la diferencia es que el OSI tiene que estar cerrado. Pero si la paciente llega mucho más tarde al hospital y avanza con la clínica, entonces puede llegar a un aborto inminente, ¿no? En el cual ya está abierto el OC y el OSI, y peor aún si es que nosotros tocamos partes ovulares, o sea, roto ya la bolsa, está eliminando líquido, entonces decimos que es un aborto inminente. Un aborto diferido, más relacionado con lo que es cuando ya no hay latido en el embrión, ¿no? Aquí tenemos dos patologías que diferenciar, lo que es un huevo muerto retenido o lo que es un embarazo anembrionado, ¿no? En ambos casos, sabemos que si es un útero de 8 semanas, entonces debe ser un útero, debe medir 8 centímetros. Si es un embarazo de 12 semanas, de gestación por fecha de última menstruación, el útero también debe medir 12 centímetros. Pero cuando hacemos el tacto bimanual, en el huevo muerto retenido o en el embarazo anembrionado, entonces el útero va a estar mucho más pequeño. Entonces es importante cuando ustedes valoran y como también les enseñamos en la parte práctica cuando hacemos el ECOE, la valoración del tacto bimanual para determinar el tamaño del útero, ¿no? Un aborto en curso, el aborto en curso. Bueno, es el momento exacto en el cual se está produciendo el aborto, ¿no? Pero no es frecuente ver esta patología, debido a que es cuando nosotros colocamos el espéculo, ¿no? Y vemos el cérvix y vemos que está bombando como una bolsa, está saliendo por el cérvix, o si es que ya ha eliminado líquido, está saliendo ya el tejido ovular.
A eso es cuando llamamos el aborto en curso. El aborto incompleto, ¿cómo van a hacer el diagnóstico? Lógicamente, cuando hacemos el tacto vaginal, ¿no? Y vamos a retirar esos coágulos, pero vamos a deshacer esos coágulos y puede ser que encontremos tejido ovular, ¿no? Entonces, si en nuestra mano vamos a ver ya el tejido ovular, entonces en nuestra mano está ya el diagnóstico. Le mostramos a la paciente y le decimos pues que ha tenido un fracaso, ¿no? El aborto completo. Este diagnóstico para hacer el aborto completo, chicos, de cada 10 abortos, de cada 10 pacientes que tienen aborto, 9 podría decirles que va a ser eh, incompleto. Es muy raro que sea completo, ¿no? Y el diagnóstico de aborto completo va a ser generalmente ecográfico. O sea, nosotros, si la señora nos dice que ha botado bastante tejido como carne molida, entonces el útero está más grande, el óseo está permeable, está eliminando ya y solo vemos sangre o coágulos, ¿no? Entonces nosotros nos podemos dejar con el diagnóstico de aborto completo, signos de interrogación o incompleto, y generalmente, como les digo, es muy raro que sea completo. Siempre queda un poco de restos, lo cual hay que hacer un ameo, ¿no? El aborto infectado. Bueno, entonces, igual, ¿no? Paciente que nos dice que ha eliminado, pero nos dice que hace una semana ya ha eliminado los coágulos, el tejido, y no se ha hecho control, no ha hecho nada la paciente, y luego ya empieza la fiebre, ¿no? Las alzas térmicas, ¿no? Y comienza a botar un flujo fétido, ¿no? Y nosotros al hacer el examen ginecológico encontramos un OCE y un ocipermeables y un útero agrandado, subinvolucionado, ¿no? Está más grande el útero y además está muy, muy reblandecido. Entonces, con esa triada hacemos el diagnóstico de un aborto infectado. Le vamos a administrar sus antibióticos, le vamos a dar ergometrina y a partir de cuando ya esté impregnada con ergometrina y además antibióticos, podemos a las 12 horas ya realizar lo que es el ameo. Luego tenemos el aborto molar, en el cual ya vamos a ver las vesículas, posteriormente vamos a hablar más detallado de este tema, y el aborto habitual cuando tiene 2 o 3 abortos frecuentes la paciente, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí tenemos un cuadro de diferenciación en lo que es una amenaza de aborto, un aborto en curso, un aborto inevitable o un aborto inminente. Habíamos dicho que el sangrado en una amenaza de aborto es leve, ¿no? Pero un aborto en curso ya es abundante, con coágulos. En el aborto inevitable puede o no puede ver, ¿no? Y en el aborto inminente va a haber abundantes coágulos. El dolor abdominal generalmente está presente en todos, mucho más intensos cuando ya se está produciendo el aborto, ¿no? Cuando ya está eliminando. En las modificaciones cervicales, en la amenaza de aborto, el OCE está, o puede estar o no permeable, pero el OCI está, sí o sí tiene que estar cerrado, ¿no? Un aborto en curso ya en los demás cuadros ya va a haber dilatación. En un aborto inevitable, que decir que es un huevo muerto retenido, puede ser que el cuello esté cerrado, ¿no? Pero en un aborto inminente, donde ya se han roto las bolsas, entonces va a haber dilatación, ¿no? Las membranas, ahí está lo que diferencia. La amenaza de aborto están íntegras. En un aborto en curso puede haber ya pérdida de líquido amniótico. Un aborto inevitable y un inevitable está roto. Y en un inminente están íntegras o rotas. Tiene que ver mucho también la dilatación cervical. Siguiente. Entonces, qué es lo que van a realizar ustedes cuando diagnostiquen una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, lógicamente, hay que indicar a la paciente que se tiene que internar, ¿no? Y le podemos dar una dieta generalmente corriente o una dieta blanda, pero que tiene que ser rica en fibra, ¿no? Tenemos que toda paciente embarazada con sangrado se le debe hacer un control de signos vitales más la hemorragia genital cada 4 horas con registro. Tiene que ser estricto este control
porque en cualquier momento puede aumentar el sangrado genital, ¿no? Tiene que estar en reposo absoluto. Le vamos a colocar venoclisis, le podemos poner una solución fisiológica 1000 para mantenimiento de vía. Le vamos a administrar indometacina, 100 miligramos vía rectal. Le podemos poner antiespasmódicos, ¿no? Si es que ese útero se está contrayendo, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el butilbromuro de iosina, 20 miligramos, una ampolla endovenoso y luego cada 8 horas. Luego podemos utilizar el Flavoseca-R. Generalmente utilizamos en tabletitas, una cada 8 horas. El Progendo, 200 miligramos bioral cada 12 horas o cada 8 horas, ¿no? Es muy importante el Progendo cuando tenemos datos de insuficiencia de cuerpo lúteo, cuando no hay mucha o, producción de progesterona. Pues, como sabemos, el embarazo hasta las 12 semanas principalmente está sostenido por la progesterona, ¿no? Entonces, cuando hay insuficiencia de progesterona, se va a producir el aborto. Entonces, por eso que también administramos el Progendo. Tenemos que los laboratorios básicos y la ecografía. Siguiente. Bueno, en caso de que tengamos casos, por ejemplo, de huevo muerto retenido, un anembrionado, entonces tenemos que hacer ya la evacuación uterina, ¿no? En este caso vamos a utilizar misoprostol, que se puede utilizar entre generalmente 600 microgramos, ¿no? Vía vaginal, administramos y posteriormente para hacer una maduración cervical y posteriormente ya hacemos el legrado o el ameo. ¿De qué dependerá si hacemos ameo o legrado? Dependiendo el tamaño del útero, ¿no? O la edad gestacional. Si es un embarazo de 12 semanas o menos, hacemos ameo. Si es mayor a 12 semanas, vamos a hacer lo que es el LUI. Siguiente. Muy bien, otra patología que nos va a producir también eh, hemorragia es pues el embarazo ectópico. Y se denomina así a la implantación, ¿no? Y el desarrollo del huevo, pero que está fuera de la cavidad eh, uterina, ¿no? Como vemos ahí en la fotito, ahí está el útero vacío, pero fíjense en uno de los anexos, en la trompa, que es generalmente donde se produce el embarazo ectópico, pues está ahí situado, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, dentro de las localizaciones, primero tenemos el tubárico, ¿no? Que es el principal de la localización de los embarazos. Y generalmente se produce en la ampolla, ¿no? Luego tenemos los extratubáricos, en la cual generalmente se produce en los ovarios, ¿no? O generalmente se va hacia el fondo de saco de Douglas, y ahí es donde empieza a crecer, ¿no? Más bien que es muy raro el embarazo ectópico cervical, porque ese generalmente a veces acaba en histerectomía, ¿no? Entonces ahí tenemos las principales ubicaciones del embarazo ectópico. Siguiente. Del revestimiento uterino. Uno de estos casos es Muy conocido bien, como entonces ahí embarazo tenemos una imagen ectópico o de extrauterino. lo que es Si bien la el mayoría de los embarazo embarazos ectópico, ectópicos tienen lugar en las trompas de falopio, también pueden donde desarrollarse en el sabemos que la abdomen, los fecundación se produce ovarios en la o trompa, el cuello uterino. pero Si por bien la diferentes mayoría de los causas, embarazos ectópicos tienen principalmente lugar en las disminuye la trompas de falopio, motilidad también de la pueden trompa y desarrollarse en el entonces abdomen, se queda ahí y empieza a los crecer ovarios el embrión, ¿no? o el O cuello también uterino. por Si el obstrucciones embarazo continúa sin tubáricas. intervención, Hay puede provocar la pacientitas que tienen rotura de la trompa de falopio infecciones y, en consecuencia, vaginales una frecuentes en la cual hemorragia esta infección intraabdominal que pone en va, peligro la vida. Debido a va a este hacer que se riesgo, obstruya el la trompa. embarazo Y ectópico fíjense, está hace un momento ha considerado un reventado esa cuadro de trompita, emergencia ya médica se que produce requiere atención el médica en hemoperitoneo, forma comienza inmediata. la hemorragia interna de la paciente. Siguiente, los factores de riesgo. Entonces, de alto riesgo cuando tienen cirugía tubárica previa, ¿no? Esterilización, embarazo ectópico previo, uso de DIU, ¿no? En un riesgo moderado estará la infertilidad, infecciones genitales. Y un riesgo mediano estaría, pues, fumar, duchas vaginales.
y cirugía pélvica o abdominal previa, pero que no sean de órganos genitales, ¿no? Edad temprana de la primera relación sexual. Siguiente. Dentro de la evolución, bueno, antes de esto, pues tenemos que primero en la clínica diferenciar lo que es un embarazo ectópico complicado y no complicado. ¿Y a qué nos referimos que es complicado o no complicado? Vamos a decir que es complicado, no complicado cuando todavía ese embrioncito está creciendo, ¿no? Está en desarrollo todavía. Es decir, que nosotros hacemos un examen ginecológico, una paciente que ya tenemos test de embarazo, viene la consulta por retraso menstrual, y nosotros cuando hacemos el examen ginecológico, si está con un embarazo de 8 semanas, por ejemplo, el útero debería medir 8 centímetros. Pero en este caso mide más, es de menor tamaño, ¿no? Puede estar en 6 centímetros. Pero cuando tocamos los anexos, cuando valoramos con el tacto bimanual, vamos a palpar como un quistecito a nivel de la trompa, ¿no? Entonces podría ser un embarazo ectópico no complicado, es decir, que está creciendo todavía ahí el embriocito. ¿Cuándo decimos que es complicado? Cuando ya se ha producido la rotura de la trompa, ¿no? Llega un momento que estalla la trompa. Ese embarazo no va a terminar, imposible, ¿no? Entonces, llega un momento que estalla la trompa y comienza la hemorragia, ¿no? Entonces, hay casos que llegan de provincias, ¿no? Con pacientes ya totalmente, ya entrando en shock, diaforéticas, ¿no? Somnolientas, en el cual no se sabe bien la causa, que ya ni siquiera podemos hacer anamnesis con la paciente, pero esa paciente tenía retraso menstrual y ha tenido un embarazo ectópico en el cual se ha roto y comienza el hemoperitoneo. Y al hacer el examen ginecológico, cuando nosotros hacemos el tacto bimanual o hacemos solamente el tacto vaginal, nosotros queremos mover el cervix, movemos el cervix y la paciente le duele. ¿Ya? Hasta nos puede patear por el dolor, todo por la irritación peritoneal que tiene. Entonces, nosotros decimos al diagnóstico, al 100% es un embarazo ectópico complicado, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer la diferenciación cuando hay rotura tubárica o cuando no hay. Siguiente. Entonces, la clínica, el dolor abdominal, lo que les decía, principalmente hay dolor, ¿no? En 90-100% de los casos, pero es mucho más severo cuando ya está con el hemoperitoneo. Lógicamente hay amenorrea, ¿no? Que es, mm, que es la ausencia de sangrado transvaginal, pero de 90 días o 3 meses, ¿no? A veces es menos y solamente con un retraso menstrual, igual la paciente ya puede presentar estos dolores, ¿no? Hemorragia vaginal en un 50-80%, mareos, síncope, urgencia para defecar, síntomas gestacionales y expulsión de tejido, que es muy, muy raro. Siguiente, lo que les decía, ¿no? Un embarazo ectópico complicado y no complicado. En un no complicado, lo que está en la parte inferior, fíjense, dolor abdominal, que es muy raro, ¿no? Inclusive cuando hacemos el tacto bimanual, tocamos ese quistecito y le duele un poco o no le duele. Pero si está en un ectópico complicado, como les digo, el dolor es mucho, mucho más intenso, ¿no? Lógicamente va a haber retraso menstrual, sangrado va a ser escaso por deprivación hormonal que se produce esto, pero fíjense que en el embarazo ectópico ya va a haber eh, inclusive alteración del estado general de la hemodinamia, en el cual ya puede entrar en un shock hipovolémico, ¿no? Y es un abdomen agudo quirúrgico. Cuando hacemos la culdocentesis, lógicamente vamos a obtener sangre que no coagula, el cual ya nos confirma el diagnóstico de un embarazo ectópico complicado. Siguiente. El diagnóstico, entonces, como sabemos, la localización más frecuente es en la trompa, ¿no? Se manifiesta por el dolor, principalmente uno de los anexos. Podemos palpar una masa anexial
Y bueno, nuestro examen principal es pues la ecografía que nos va a confirmar el diagnóstico. Siguiente. Como les decía, ahí está, ¿no? La detección por ultrasonido transvaginal de una masa anexial combinada con una concentración de beta-HCG de más de 1000 miliunidades por ml. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que también solicitar. La beta-HCG cuantitativa, ¿no? En números, no la cualitativa. La cualitativa solo nos dice positivo o negativo. No, necesitamos la cuantitativa. ¿Ya? Siguiente. Entonces, el tratamiento, lógicamente, en una primera instancia, tenemos que estabilizar a la paciente, ¿no? Si es no complicado, podríamos utilizar metotrexate, ¿no? Una de 0,5 miligramos por kilogramo de peso, una dosis intramuscular, y ver cómo va el cuadro con controles laboratoriales y además ecográficos, ¿no? Pero cuando ya es un embarazo ectópico complicado, lógicamente que la conducta es quirúrgica, ¿no? Se puede hacer se tiene que hacer una laparotomía exploratoria y evidenciar las características de la trompa, ¿no? Que generalmente lo que hacemos es pues hacer, tenemos que, a veces realizamos la salpingectomía, ¿no? Porque como sabrán, el diámetro de la trompa uterina, pues, tiene sectores de 0,2 milímetros, ¿no? Entonces, lo cual es muy delgado. Y reparar eso es, pues, para que posteriormente vuelva a tener otro embarazo ectópico. Es por eso que hacemos la salpingectomía. Siguiente. Ahí está, fíjense. Cuando no es complicado, fíjense, podemos hacer también por expresión, ¿no? En este caso, cuando no está complicado todavía, nosotros presionamos y lo vamos sacando el contenido de la trompa, ¿no? O también donde está la línea celeste podemos hacer un cortecito, extraemos y luego suturamos. Pero con mucha probabilidad de que se vuelva a presentar un embarazo ectópico. Siguiente. Entonces ahí está los diagnósticos diferenciales. ¿En qué vamos? ¿Con qué patologías? Principalmente podemos diferenciar con una apendicitis, con una salpingitis, con un quiste de ovario, un quiste roto de cuerpo amarillo, ¿no? O un aborto uterino. Pero todo tiene que ver con la clínica, ¿no? La menstruación, la temperatura y lógicamente lo principal, como les decía, en cada patología eh, eh, el examen ginecológico, ¿no? El tacto bimanual, el cual vamos a diferenciar de qué patología se trata. Siguiente. Bueno, otra patología fundamental que tenemos como hemorragia de la primera mitad del embarazo, pues es el embarazo molar, ¿no? Y nosotros tenemos que saber diagnosticar, chicos, mediante el examen, mediante la clínica y el examen ginecológico. Diferenciar todo lo que es. Entonces, tenemos una paciente que viene con hemorragia genital y tenemos que plantear un diagnóstico mucho más exacto con la clínica y el examen ginecológico. Entonces, como sabemos, la enfermedad trofoblástica gestacional es, eh, es una enfermedad es una proliferación anormal del trofoblasto, ¿no? Es la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales. Siguiente. Entonces, aquí tenemos la clasificación según la OMS, que es la mola hidatiforme completa o parcial, que es la que más manejamos, ¿no? Luego tenemos la mola hidatiforme invasiva y el coriocarcinoma, y luego ya vienen los tumores. Es muy raro que se produzca un coriocarcinoma, pero puede existir. Es por eso que tenemos que hacer el seguimiento a estas pacientes que tienen un embarazo molar. Siguiente. Ahí está, ¿no? La principal clasificación, que hablamos de completa e incompleta. ¿A qué nos referimos? Completa cuando no hay embrión. Incompleta cuando hay embrión, ¿no? Siguiente. Los factores de riesgo, extremos en la edad reproductiva, ¿no? Multiparidad, antecedentes patológicos de abortos espontáneos, dieta alta en betacarotenos, dieta alta en grasas, el grupo sanguíneo ABO,
toxinas ambientales, consumo de alcohol. Siguiente. Entonces, para la mola hidatiforme completa, ¿ya? Entonces puede existir un doble origen. En el 90% de los casos muestra un cariotipo 46XX, que es el resultado de la fertilización de un ovocito con núcleo inactivo por un espermatozoide haploide que va a duplicar su material genético sin participación de los cromosomas maternos, ¿no? Entonces todo es con relación principalmente con eh, con la carga genética masculina, podemos decir. Y en el 10% de los casos, el ovocito con núcleo inactivo es fertilizado por dos espermatozoides haploides, pero en el cual ya puede ser uno X y el otro Y. Siguiente. Ahí tenemos, fíjense, es un embarazo molar, esas imágenes, ¿no? Y en la patología se caracteriza por ausencia de tejido fetal. No hay. O puede existir, pero lo principal es la degeneración eh, hidrópica de las vellosidades coriales con su hiperplasia extensa del tejido trofoblasto, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, en la clínica, estas pacientes generalmente nos van a confundir, tenemos el diagnóstico diferencial que vamos a plantear principalmente es pues con una hiperemesis gravídica o con un embarazo múltiple o un embarazo gemelar, ¿ya? Entonces esta paciente acude a consulta generalmente porque presenta muchos vómitos, ¿no? Náuseas y vómitos. Y además puede presentar también sangrado genital, ¿no? Esos son sus síntomas principales que va a presentar. Ahora, cuando nosotros hacemos el examen ginecológico, el cuello puede o no estar con modificaciones cervicales, ¿no? Como una amenaza de aborto. Pero lo que nos va a diferenciar es cuando hacemos el tacto bimanual, como les había dicho, si es un embarazo de 10 semanas, pues el útero debería medir 10 centímetros. Pero en este caso, ¿qué pasa? Es un útero mucho más grande, mide 14, 16 centímetros. Entonces, por eso les decía, nos hace pensar que es un embarazo gemelar, ¿no? O un embarazo múltiple, porque el útero está mucho más grande. Entonces tenemos que pensar que si no se trata de un embarazo molar o podría ser un embarazo gemelar. Ahora, siguiente. Ahorita vamos a llegar al laboratorio. Muy bien. Entonces, dentro de la etiología, el cariotipo es generalmente triploide. 69XYY o 69XXY. Esto es cuando se pueden unir, cuando ya hay carga genética de la, cuando ya hay carga genética también en el óvulo. ¿Ya? Siguiente. Entonces, como habíamos dicho, se presenta al mismo tiempo características de una placenta de desarrollo normal y de una mola hidatiforme completa con una gama de velocidades desde normales a quísticas, mientras que la hiperplasia del trofoblasto es solo focal o partes. Esto se refiere principalmente al desarrollo del trofoblasto, ¿no? Que muy raramente es focal, siempre es general, principalmente cuando la mola es completa. Siguiente. Muy bien, entonces ya les había hablado un poco de la clínica, ¿no? La hemorragia, principalmente va a haber náuseas y vómitos, y lo que nos va a diferenciar es que la altura uterina es mayor a la esperada, ¿no? También puede acompañar eh, lo que es la preeclampsia. Siguiente. Y ahí vamos al diagnóstico, ¿no? Para hacer el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, entonces vamos a pedir la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? La beta-HCG, ¿no? Y la ecografía, ¿no? Entonces, como les había dicho, tiene que ser cuantitativa, no cualitativa la beta-HCG. Y fíjense la ecografía, esas imágenes en panal de abeja, ¿no? O racimos de uva, ¿no? Entonces,
cocos de nieve también se dice. Entonces, esa es la imagen característica y más la clínica y el examen ginecológico, llegamos al diagnóstico de un embarazo molar. Siguiente. Muy bien. Entonces, una vez diagnosticada ya la clínica, tenemos que tomar la conducta, ¿no? Siguiente, por favor. En la cual ya tenemos que, podemos, en la conducta, pues vamos a internar a la paciente, ¿no? Le vamos a poner una solución parenteral y vamos a producir, ya tenemos que realizar la evacuación, ¿no? Entonces, con una paciente mucho más estable, entonces, ya teniendo los laboratorios, entonces vamos a colocar misoprostol, generalmente 600 microgramos en fondo de saco vaginal, ¿no? En región posterior al cérvix. Y una vez que ya comienza la salida de estas vesículas, como uvas, entonces empezamos a realizar el ameo, ¿ya? Bueno, es muy raro que esta patología vaya a coriocarcinoma, ¿no? En el cual ya es una enfermedad maligna, ¿no? En el cual ya es pues de alta complejidad, en la cual tenemos que por eso realizar controles periódicos a nuestra paciente. Entonces, una vez que nosotros le damos alta a nuestra paciente, le tenemos que citar en una semana y volver a realizar la gonadotrofina coriónica. Esta vamos a ir determinando que tiene que ir disminuyendo paulatinamente, ¿no? Pero si se quedan los mismos valores o está mucho más elevada, entonces ya podríamos pensar en un coriocarcinoma y debemos hacer otros exámenes. Siguiente. Mucho más raro ya es hablar del tumor de citoplacentario, en el cual también va a estar, tenemos que eh, realizar esto, un estudio de lo que extraemos, ¿no? De lo que hacemos en la MEU, todito esa muestra tiene que ir a realizarse un estudio patológico, ¿no? Y si fuera un tumor, pues esa paciente va a seguir y va a seguir sangrando, en lo cual a veces inclusive puede llegar hasta la histerectomía, ¿no? Siguiente. Ahí está. Tenemos que administrar ácido fólico a nuestras pacientitas con embarazo molar y ahí está, ¿no? El equipo mm, para realizar el ameo. Siguiente. Muy bien, chicos. Entonces, esas son las principales patologías que ustedes tienen que pensar cuando venga una pacientita de emergencias con hemorragia, ¿no? Lo primero, determinar la edad gestacional, porque no es lo mismo las patologías de la primera mitad del embarazo, que hemos hablado ahora, que de la segunda mitad del embarazo. Si ustedes sacan con su gestograma o como les enseñamos a sacar la edad gestacional y determinan que es un embarazo, por ejemplo, de 23 semanas, entonces ya no pueden hablar pues de embarazo, amenaza de aborto o embarazo molar o embarazo ectópico, ya no, ¿no? Entonces son otras patologías como es ya la placenta previa, el abrupto placentario, ruptura de basa previa, ¿no? Entonces son otras patologías. Entonces, lo primero, chicos, cuando sean internos para su vida profesional, determinar la edad gestacional y determinar si es menor a 22 semanas o mayor a 22 semanas. Si es de menos de 22 semanas, todo plantear los diagnósticos que, que hemos tenido en la charla, ¿no? Y con la clínica y el examen ginecológico, entonces ustedes van a tener una idea más clara para plantear los diferentes diagnósticos que hemos hablado. Gracias, chicos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Muy bien, entonces es fundamental, como verán, hacer la práctica como hacemos, ¿no? Principalmente en nuestras aulas de habilidades con los muñecos, el examen ginecológico para que perfeccionen
sus diagnósticos. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor.